invitación hoy a todos los expertos que fueran a conectarse, a presentarse. Y quizás te preguntas, expertos, si yo no soy experto en nada, bien por vos. Vamos a estar viendo hoy un síntoma, un efecto, digamos, no tanto un síntoma de la pandemia, sino más un efecto, algo que la pandemia ha no necesariamente creado, pero ha revelado, ha descubierto. Y es esta idea de que han surgido muchos expertos caseros. Quizás ustedes lo conocen. Tenemos expertos verdaderos, ¿sí? Por ejemplo, aquí está el Ministerio de Salud, quienes nos han dado diferentes protocolos de seguridad en sus diferentes tiempos. Y claro, los expertos de los medios sociales, quienes interpretan esos protocolos. El coronavirus vino en avión, se puede decir entonces que es una enfermedad pasajera. O sea, si volvemos a la fase 1 y después a fase 0, ¿el virus vuelve a China? ¿Es así como funciona? Bueno, quizás la interpretación de algunos no expertos no es exactamente bueno. Pero es interesante escuchar los expertos de esta pandemia, los expertos del coronavirus, que aún entre ellos no se ponen de acuerdo y aún entre ellos mismos, o sea, lo que uno mismo dice y lo que dice 2 semanas después es algo diferente. Y un ejemplo es esta. Nos dijeron cuarentena hasta junio, pero nos damos cuenta que es un poco más que eso. La vida se pone un poco triste cuando se parece a un meme, ¿no? Pero también tenemos expertos caseros. Y quizás ustedes lo conocen, quizás sean uno. Y es interesante que mis amigos en Facebook primero son expertos acerca de todo lo que es política y luego son expertos en 5 minutos, parece que cambian a ser expertos en todo lo que es cosas médicas. Quizás ustedes también tienen algunos de esos mismos amigos. Hay aquí una persona que dice, bueno, hay coronavirus salta en el mundo, entonces ¿qué es lo primero que hacer? Bueno, los expertos dicen, necesitas comprarte un buen suministro de las necesidades básicas. Sí, aun si tienes 700 rollos de papel higiénico, igual te puede dar COVID. O puedes ver todo lo que está pasando en el mundo y estás seguro que esto es un trama del diablo. Entonces ya ves todas las prédicas sensacionalistas. Entonces el coronavirus o la vacuna para el coronavirus entonces debe ser la marca de la bestia. O me gusta quizás no tengas lo necesario para hacer tu trabajo, pero sos un experto, te la vas a ingeniar. Expertos. En el día de Jesús habían expertos también. Eran expertos religiosos. Allí en Mateo 23 nos dice un poco de ellos. Comenzando el versículo 6. Allí Jesús les está reclamando, les está declarando hipócritas a los fariseos, pero está hablando aquí a la gente, a sus discípulos, a la gente en general, y dice esencialmente no sean como los fariseos, porque ellos aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas, o sea, buscan el lugar más prominente,
quieren ser el mayor. Las salutaciones en las plazas y que los hombres les digan rabí, rabí. Eso significa mi maestro, mi buen maestro. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y si tienen una Biblia en la mano con letra roja, se dan cuenta quién está hablando aquí. Es el Cristo, Jesucristo. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra. No estaba hablando de padre como de padre biológico, sino que a los maestros a veces le llamaban padre. Era parte de la cultura, como padre de conocimiento. Porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Repite esto porque se usa una palabra un poco más diferente que rabí o rabino, pero esto es más específicamente el que enseña. Y el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece, versículo 12 dice, será humillado, el que se humilla será enaltecido. Ahí los fariseos le buscaban los lugares más prominentes. Ellos, de hecho, tuvieron ese agrado de que, bueno, ¿cuándo fue? ¿El viernes o el jueves que fue Día del Maestro? Entonces, adivinen quién habrá salido a la calle vestido de maestro. Ellos tenían su vestidura para hacerles saber que eran maestros. ¿Quiénes salían especialmente el día del maestro para que todos los saluden en la calle? Ese es alumno mío, sí. Feliz día del maestro. Ahora, yo enseño en el seminario y tuve algunos alumnos quienes me mandaron un mensaje, feliz día del aniversario, lo cual agradezco mucho. Feliz día del maestro. Y disfruto mucho, pero cada uno de los que enseña nos damos cuenta de que demasiado de eso se nos va a la cabeza. Y eso es lo que Cristo estaba apuntando aquí. Que no se le vaya a la cabeza que te creas un experto, un sábelo todo. Ahora, ellos también tuvieron reglas expertas que les permitían evitar romper la letra de la ley, aunque quebrantaban el espíritu de la ley. Y un ejemplo de eso eran cómo hacían sus juramentos. Fíjense, en el mismo capítulo, versículo 16 al 22, dice, ay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos, ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si jura por el altar, no es nada, pero si uno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y todo lo que está por él. Y el que jura por el templo, jura por él y todo lo que habita. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. O sea, Jesús le dice, no podés decir, ay, bueno, yo no dije, lo juro por esto, entonces no tengo que cumplir mi promesa. Cristo le dice, sos un hipócrita, sos guía ciego, porque tu juramento, tu palabra, es con Dios, frente a Dios, cumpliendo tus promesas. Entonces ellos tenían aún las formas expertas de evitar la ley de Dios. Yo les quiero animar hoy a ser un inexperto piadoso. ¿Qué quiero decir con eso? Definamos esas dos palabras. Inexperto es uno que no se jacta de saberlo todo, sino que busca aprender. O sea, entiende que tiene límites en su conocimiento. Y piadoso es uno que vive de acuerdo a lo que cree en Dios. Es lo que creemos, pero vivido prácticamente
buscando agradarle en todo. Entonces podemos decir que el inexperto piadoso es aquel que por alguna razón no entró en el dispositivo. Es aquel que, bueno, Lucas regresa a la otra, gracias. Ahí está, el inexperto piadoso es aquel quien reconoce sus límites de conocimiento y busca aprender para cambiar su vida para que agrade a Dios en todo. Cada uno de nosotros podemos ser inexpertos piadosos al implementar actitudes específicas en nuestra vida con la ayuda de Dios. Ahora sí, vayan a Mateo 16. Vamos a estar allí. Quiero leer los primeros 4 versículos. Y es un ejemplo de cómo Cristo resalta los límites de los fariseos, los que se creían expertos, y nos enseña. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándoles se fue. Vamos a seguir un poco con algunos versículos después en su comunicación con los discípulos acerca de esto, pero primero vamos a enfocarnos en esos 4. La primera actitud necesaria en la vida de un inexperto piadoso es la humildad honesta. La humildad honesta. ¿Por qué? Bueno, primeramente porque la humildad honesta ajusta nuestra motivación. La humildad honesta ajusta nuestra motivación. Ahora, ¿se fijaron allí en el versículo 1 que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle? Su motivación era de ponerle una traba. Esa motivación fue basada en su justicia propia, buscando desacreditar a Jesús, quien amenazaba sus tradiciones y enseñanzas, por lo tanto su poder sobre el pueblo. Una y otra vez vemos que Jesús resalta que ellos se gloriaban en una justicia superficial propia. Jesús les condenaba por su hipocresía. Lucas 16:15 dice: entonces les dijo: vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces Jesús aquí condena su enfoque externo en su propia justicia. Y eso afectaba su motivación. Pero cuando uno tiene una humildad honesta, ya comienza a poner el pie en la dirección correcta. Porque eso ajusta la motivación. ¿Por qué? Bueno, una humildad honesta también admite los hechos. Es interesante que los fariseos aquí estaban demandando una señal de Jesús. Les pidieron que se les mostrase señal del cielo. Querían una señal divina. Pero fíjense, recién Jesús había estado haciendo milagros y dando señales por toda la región. De hecho, el capítulo anterior, todo el progreso del capítulo
15 es delatador y en demostrar el enfoque de la creciente evidencia de la deidad de Cristo. Los fariseos y saduceos querían trabar a Jesús para demostrar que Él no era el Mesías, el Cristo, como Él estaba anunciando. Ellos no querían ver si lo era. Porque si realmente tuvieron una honestidad, una humilde honestidad, hubieran venido con la motivación de descubrir si realmente era cierto y hubieran visto lo que estaban haciendo. Pero fíjense, en el capítulo 15, los primeros 20 versículos, Jesús es desafiado por los fariseos porque sus discípulos no hacían los lavamientos ceremoniales antes de comer, como la tradición de los fariseos que enseñaba. Entonces Jesús les desafía su ceguera espiritual e hipocresía en ignorar la pureza interior. Leemos aquí en los versículos 7 a 9, le dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Del versículo 21 al 28, Jesús va de esa condena a los fariseos y ahora sana a la hija de una mujer cananea después de que ella demostró una fe sincera en el Señor. O sea, mientras que los fariseos y los expertos de la ley no tenían una fe sincera realmente buscando al Señor, esta mujer que ni era del pueblo judío recibe un milagro en su vida porque tuvo una fe sincera en el Hijo de Dios. Del versículo 29 al 31, Jesús sana a una multitud de enfermos, demostrando cumplir la profecía del Mesías de Isaías 61. De hecho, lo cita, hace referencia a Isaías 61 en Mateo 15:31, cuando dice que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y en los últimos versículos del capítulo 15, Jesús alimentó a una multitud de más de 4,000 personas con unos panes y unos peces. Si hubieran estado observando los hechos honestamente, se hubieran dado cuenta de la obra grandiosa de Dios frente a sus ojos. Dios se estaba revelando al mundo en la persona de Jesucristo frente a los ojos de estos expertos. Pero su orgullo les prohibía, les impedía ver la realidad de Jesús. Fíjense, Mateo 13, 14 y 15 nos dice un poco más del sentir. Esto es citando una profecía también, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Su motivación inapropiada en no practicar una humildad honesta no le permitía admitir lo que estaba pasando frente a sus ojos. Pero la humildad honesta permite Dios obrar en su pueblo. Dios puede obrar en el individuo, pero el orgullo hace que uno piense que no necesita a Dios y su palabra, y profunda en su razonamiento en contra de Dios. Fíjense en Romanos 1, 21 y 22 lo dice así: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Quizás aquí estás
estás preguntándote si Dios existe, pero lo estás haciendo con una motivación que no es honesta y no está deseando ver que Dios sí existe y que Jesús sí es el Hijo de Dios, quien murió y resucitó en tu lugar. Entonces esa motivación no te permite ver los hechos. Y hay una cantidad inmensurable de hechos históricos que comprueban quién era Jesucristo. Hay evidencia para eso, increíble. Pero si no estás dispuesto a admitir los hechos que son claramente visibles, estás diciendo, yo sé más que Dios. No desearía a nadie que estuviera en esa posición. Pero Dios puede obrar no solamente en un individuo para salvarle, pero también a través de una humildad honesta, puede trabajar a través del individuo en el cuerpo de Cristo, renovando su entendimiento, haciendo la voluntad de Dios, pero el orgullo hace que tenga más alto concepto de sí mismo, poniendo una traba para ser usado para la edificación de otros en el cuerpo de Cristo. Fíjense, Romanos 12, 2 al 3, el 1 ya lo saben, que por las misericordias de Dios presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, pero no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Implica cómo vemos las cosas, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, o sea, razonablemente, ni más de sí mismo, ni menos de sí mismo, sino la verdad, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora en el versículo 16 lo dice de esta forma: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Ahora quizás me miras y dices, bueno, tenemos versículo 2 y 3 y luego el versículo 16. ¿Por qué salteaste los versículos en el medio? ¿Saben? El contenido del versículo 4 al 15 es que todo creyente, ¿sí?, somos miembros individuales del cuerpo de Cristo. Entonces, en amor y humildad vamos edificándonos, cumpliendo cada uno su rol, su ministerio, sirviendo al otro. Ese es el contexto de estos versículos. Y si no tenemos una humildad honesta, Dios no va a obrar a través del orgullo para hacer su propósito en el cuerpo de Cristo. Entonces hace falta, es esencial, una humildad honesta. Escuché a alguien hablando con un ateo y le pidió para esta humildad honesta, pero lo hizo de esta forma. Y le pregunta, ¿cuánto del universo sabes? Si le fueras a poner un porcentaje de todo lo que hay que saber en el universo, ¿cuál sería ese porcentaje? El ateo no estaba seguro, entonces la persona con quien está hablando le pregunta, bueno, si podríamos decir que usted sabe 50% de todo lo que hay para saber en el universo. Entonces el ateo dice, y bueno, claro que sí, creo que eso es razonable decir. Bien. Ahora, ¿existe la posibilidad que en los otros 50% que usted
no sabe del universo? ¿Puede ser que allí existe la posibilidad de Dios? El ateo tiene que darse cuenta que sí, no sabe 100% de lo que hay en el universo para saber, y en eso que no sabe puede estar el hecho de que existe un Dios. Pero si él no tiene una humildad honesta, se pierde de esa verdad tan increíble. Sabes, nunca vas a poder ver lo que necesitas aprender si ya sabes todo lo que hay que saber. Y te pregunto, ¿es razonable de decir que sabes por lo menos 50% de todo lo que Dios quiere que sepas para tu vida? Sí es razonable decir, vamos a decir que entonces eres medio experto en una vida piadosa. Existe entonces la posibilidad en ese otro 50% que tienes todavía mucho que aprender y conocer. Una humildad honesta se abre y se acerca con esa motivación, entendiendo sus límites de conocimiento, buscando aprender más, buscando aprender del Señor. Y te prometo, no vas a aprender más nada si no estás regularmente teniendo una dieta constante de la palabra de Dios, porque es la verdad. La segunda actitud necesaria en la vida de un inexperto piadoso es el discernimiento divino. El discernimiento divino no es algo enfocado en las señales del mundo. Allí cuando vinieron los fariseos y saduceos a Jesús, ellos demandando una señal para comprobar su deidad, Él responde resaltando su conocimiento experto de las señales del clima. Allí en el versículo de 2 a 4 lo vemos allí, que a la noche decís, porque el cielo va a haber buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles. Esa palabra arréboles significa rojizo. Ustedes lo han visto, este es uno de los elementos que no ha cambiado en toda la historia de la humanidad. A la noche, cuando hay rojizo en el cielo, significa que para el próximo día será un día lindo, el clima será placentero. Pero a la mañana, al amanecer, nos levantamos y hay rojizo en el cielo. Tengan cuidado porque se viene una tormenta, el clima va a ser complicado. Esto es algo que aún personas hoy en día se manejan por esto. Es una regla de los marineros que se ha seguido por toda la historia. Entonces, Cristo resalta, ustedes son expertos en algunas cosas. Pero ¿por qué entonces no pueden ser más expertos en las cosas de Dios? Hipócritas que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Cuando habla de las señales de los tiempos, está hablando de lo que está sucediendo, que el reino de Dios se está inaugurando en Jesucristo y ellos no se dan cuenta. El discernimiento divino se enfoca más en las señales de Dios. Ahí Jesús resalta la inconstancia de ese conocimiento experto de los fariseos y saduceos cuando no podían ver lo que Dios estaba haciendo frente a sus ojos. Les llama hipócritas por jactarse en su conocimiento terrenal e ignorantes a la verdad celestial.
Ellos habían estado ya viendo señas una y otra vez de parte de Jesús. Lo vimos en capítulo 15 y no es el único lugar tampoco. Estaban viendo señal tras señal, tras señal, tras señal, tras señal. Hasta Nicodemo se dio cuenta en Juan 3. Se dio cuenta, sabemos que nadie puede hacer estas señales si no viene de Dios. Nicodemo vino con una humildad honesta y un discernimiento divino que decía lo que él estaba viendo no era de este mundo, sino que venía de Dios. Entonces, por su rechazo a lo que ya habían visto, no le iba a ser dado otra señal. Su demanda incrédula y desafiante para una señal sería solamente la señal de Jonás. Aquí en este pasaje específico, Jesús no les dice tanto lo que es. ¿Por qué? Porque ya se los había dicho. Fíjense en Mateo 12. Mateo 12 del 38 y 42. Aquí Cristo lo describe más. Entonces respondieron algunos de los escribas de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Otra vez, que le estaban declarando, le estaban reclamando una confirmación. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, esto Jesús le estaba declarando que era una referencia a su muerte, sepultura y resurrección. Él no tenía que completar la historia de Jonás, que el pez le escupió y fue a predicar a Nínive, bla, bla, y todo eso, porque eso ya lo sabían. Entonces, por implicación, él estaba diciendo, yo también, sepultado por 3 días, pero después de eso, la tierra me va a escupir y voy a seguir predicando el evangelio del Señor. Y eso iba a ser la señal que él era el Mesías. De hecho, esa señal más grande, la resurrección de Jesucristo, cuando, por ejemplo, Pedro en Hechos 2 está predicando, él comenta que es una de las señales por el cual ellos pueden decir que es el Hijo de Dios, porque lo ha demostrado con esa señal. Seguimos allí en Mateo 12. Que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. La diferencia entre el tiempo de Jonás y, como él menciona también, la reina del sur, la reina del Sabá, que vino y preguntó por la sabiduría de Salomón. La diferencia entre ellos y los fariseos y saduceos del día de Jesús era que los ninivitas se arrepintieron. No rechazaron el mensaje. La reina del sur escuchó, buscó la sabiduría de Salomón, entonces lo escuchó, vino con una motivación apropiada. Jesús declara en ambos casos que lo que está pasando frente a sus ojos es aún más grande que en los días de Jonás o Salomón. Está entre ellos en su tiempo y en lugar de escuchar y recibir su mensaje, lo están rechazando. Los mismos paganos del pasado eran más receptivos al mensaje de la verdad de Dios que los expertos del día de Jesús. Por más expertos que fueran, los fariseos no tuvieron el discernimiento espiritual para ver que la inauguración del reino de Dios, que tanto habían anhelado y orado, estaba parado frente a ellos, invitándoles a entrar. Pero como era diferente a lo que su conocimiento experto dictaba, lo rechazaron. ¿Qué estás pasando en tu vida?
quizás es diferente a tu conocimiento experto. Pero puede ser que Dios te está tratando de enseñar algo más. Y sabes, la única forma que te vas a dar cuenta es por medio de su palabra. Es buscando honestamente, humildemente, viniendo a la palabra de Dios, escuchando la enseñanza de la palabra de Dios, dispuesto a abrir tu corazón, diciendo, no lo sé todo, enséñame, Señor. Es la única forma en que podamos tener ese discernimiento divino. Pedimos sabiduría divina para saber cómo agradar a Dios en estas diferentes circunstancias de la vida. Fíjate, Santiago 1:5 lo dice así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Entonces pedimos con motivaciones correctas, Dios da su sabiduría. Y esa sabiduría no es necesariamente para saber por qué pasan las cosas. Eso solo Dios sabe. A veces lo revela, pero muchas veces no. La sabiduría divina es para que nosotros sepamos cómo podemos agradar a Dios. En el capítulo 3 de Santiago, lo dice así: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, y da buenos frutos, y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de y el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. La tercera actitud necesaria en la vida de un inexperto piadoso es la conciencia cautelosa. Aquí en los siguientes, de vuelta en Mateo 16, del versículo 5 al 12, Cristo se ha dejado los fariseos y saduceos y está ahora con sus discípulos. Y les dice en el versículo 6, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces hay una advertencia a los discípulos a cuidarse de la levadura de los fariseos. Pero los discípulos piensan que Él está preguntando acerca del pan que ellos se olvidaron de llevar. Entonces Jesús toma un poco más tiempo para enseñarles. Es mucho más paciente con sus discípulos que con los fariseos hipócritas. Porque los discípulos realmente tienen una motivación de querer aprender de Él. Entonces Él les enseña que recuerden lo que han visto en las señales de Cristo. Y mencionando específicamente, lo vemos en el versículo 9 y 10, mencionando específicamente la vez que alimentó a la multitud de por lo menos 5,000 hombres. Expertos bíblicos proyectan quizás eran entre 10 y 15,000 personas, si contamos mujeres y niños. Y el del capítulo 15 les dice también los de 4,000 hombres. Otra vez, expertos bíblicos nos dicen, eso es solamente, Jesús mismo, Él es el mejor experto, que dice entre
Y justo lo perdí, perdón. ¿No entendéis ni os acordáis los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogiste? Y leemos en el capítulo 15 que también no contaron las mujeres y niños. Eran formas de contar familias, ¿sí? Representantes de familias. Entonces un montón de personas. Entonces Jesús dice, no se trata del pan. Recuerden, yo puedo crear pan así. Lo han visto por lo menos 2 veces. Entonces no les estoy hablando del pan. Ahí entendieron los discípulos que se refería a la enseñanza hipócrita y externamente enfocada de los fariseos y saduceos. Allí en versículo 12, entonces entendieron que no les había dicho que guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Quiero que se fijen algunas cosas de esto. Esta advertencia era algo continuo. No era simplemente, listo, me alegra muchachos que se distanciaron un poco, tuvieron un poco de cuidado con esos hipócritas allá. Y de hecho no les dice, tengan cuidado de los fariseos y saduceos, sino de la levadura. Está específicamente hablando de la doctrina, la enseñanza de los fariseos y saduceos. Una conciencia cautelosa se cuida de la levadura. La levadura en las Escrituras típicamente era un símbolo de maldad, de pecado, algo que corrompe. De hecho, durante las celebraciones de la Pascua tuvieron que remover todo tipo de levadura. Jesús está comparando la naturaleza de la levadura con la enseñanza de los fariseos. La levadura es algo que una vez puesto un poquito nomás, invade todo el elemento en que lo pusiste. Y químicamente causa una fermentación. La fermentación es una degradación, una decomposición, una corrupción. Y con cosas como el pan, ¿qué hace? Lo infla. Interesante. La enseñanza hipócrita de los fariseos invade, corrompe y envanece, inflado por justicia propia y conocimiento experto. En una situación en 1 Corintios 5, donde Pablo está enseñando a la iglesia en Corinto acerca de su trato con pecado, su tolerancia de pecado en la iglesia, pero haciéndolo de una forma, diciendo, está bien, lo vamos a tratar así porque no nos afecta a nosotros. Dice, vosotros estáis envanecidos, están inflados, han dejado que la levadura entra. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Aquí la iglesia de Corinto tuvo responsabilidad en aquel que cayó en pecado, por no cuidarlo, por no incorporar una forma de restituirle, por no perseguirle y de hecho por tolerar su pecado de una forma que no lo persiguieron, estuvieron bien con él en el pecado. Y en el versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Pablo está diciendo, dejas entrar ese pecado pensando que está bien, no te afecta a vos. Hay un gran problema, porque ese pensamiento, esa levadura,
entra, invade todo y corrompe. En lugar de eso, no lo tengo allí, pero pueden fijarse en Gálatas 6, donde Pablo anima a los hermanos en Gálatas. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Hay una humildad allí, considerándote a ti mismo, en vez de ser como un fariseo diciendo, no, yo nunca podría hacer eso. Es decir, no sea que tú también seas tentado. Hay una advertencia aquí, un mandato activo, es algo constante, debemos constantemente examinar y cuidar nuestros corazones de esa hipocresía, de creernos tan expertos en la vida cristiana que no vemos nuestra propia maldad. Aún al estar Jesús con ellos, los discípulos debían guardar sus corazones contra la enseñanza invasora y corrupta de los expertos. Hebreos 3 nos dice que la mutua exhortación es clave para cumplir esto. Hebreos 3, del 12 al 13 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Somos un cuerpo, miembros del cuerpo de Cristo. Si conoces a Cristo como tu Salvador, estás allí con nosotros. Y es nuestra responsabilidad en la exhortación los unos a otros. Ayudarnos a examinar nuestras vidas y ayudarnos a cuidarnos de la levadura, de la enseñanza falsa e invasora, hipócrita, externa que corrompe. ¿Cómo podemos hacer eso? Algunas acciones importantes para el inexperto piadoso. Algunas cosas que de hecho puedes poner en práctica esta misma semana. Entonces, si hay un conflicto, una confrontación, alguna dificultad en tu vida, alguna situación, número 1, admití. No lo sé todo. Entonces, pueden haber algunas cosas en las cuales no estoy pendiente, entonces necesito escuchar algo más. Número 2, preguntar, ¿qué está enseñándome Dios en esta situación? Una humildad honesta, un discernimiento divino busca responder, ¿qué está enseñando Dios a mí en esta situación? Examinar, una conciencia cautelosa, dice, mi corazón es propenso a la hipocresía. Sí. ¿Cómo lo estoy demostrando? ¿En qué áreas de mi vida, en esta situación, estoy mostrando una hipocresía? Y explorar, ¿cómo puedo glorificar a Dios en esta situación? Y por último, y de hecho lo más difícil, pero una vez que hayas hecho los primeros 4, es más fácil. Hacer. Esto va a ser difícil, me va a costar, pero vale la pena agradar a Dios. Te animo en esta semana a no buscar ser experto, a no buscar ser el más perfecto, el primer lugar, la mayor persona allí, en tu casa, tu escuela, tu trabajo, sino buscar ser un inexperto, pero un inexperto piadoso. Alguien que no se jacta en su propio conocimiento,
sino que entiende, hay límites en lo que yo sé. Por lo tanto, voy a estar constantemente aprendiendo, examinando mi propio corazón y buscando vivir mi vida de una forma que agrade a Dios. Padre, te pido por esto mismo. Cada uno aquí, incluyéndome a mí, Señor, tú sabes mi corazón. Te pido que nos ayudes a practicar una humildad honesta que admite los límites de lo que sabemos, pero que pone ese conocimiento en tus manos, buscando aprender de ti, de tu palabra. Danos, Señor, un discernimiento divino en que podemos distinguir entre no solamente el bien y el mal, sino que el bien y lo mejor. Ayúdanos a ver cómo agradarte en las diferentes situaciones y conflictos de nuestras vidas, Señor. Padre, te pido también que nos des una conciencia cautelosa en contra de esa levadura, de esa externalidad, hipocresía, la autojusticia. Ayúdanos, Padre, a poner en práctica, aun cuando es difícil. Te amamos, Señor, y lo único que realmente queremos es que nos ayudes a amarte más. Y en ese amor podemos demostrar tu amor hacia otros de una forma que ellos también pueden experimentar tu amor y gracia y misericordia en su vida. Te doy gracias por cada uno conectado, sea en vivo o luego. Te pido que sigas obrando en sus corazones, que tu palabra sigue trabajando aún durante la semana. Te amamos, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Acompáñenme en ser inexpertos piadosos en esta semana.